Este panel, este conversatorio más bien, tiene un nombre que es más allá del aula, retos y potencias de la educación domiciliaria y hospitalaria. Es decir, sabemos que si queremos evolucionar o progresar poco a poco, como esa crisálida en relación al programa, hay unos retos muy grandes que tenemos, que no podemos desconocer, aunque hayan cosas que se estén haciendo bien. Así que voy a hacerles unas preguntas que están relacionadas con sus perfiles, pero si alguien quiere complementar algo de manera muy concreta, lo puede hacer, ¿vale? La idea es que podamos aprovechar el tiempo al máximo, siendo muy concretos y de pronto complementando, de acuerdo a la pregunta, lo que ustedes consideren. La primera pregunta tiene que ver precisamente con qué significa garantizar el derecho a la educación cuando la salud impide la presencia física en el aula. ¿Cómo realmente darle carnecita a eso que decimos que la educación es un derecho fundamental? Si en este caso el niño no puede ir al colegio, como lo veíamos ahorita en uno de los videos. Entonces, quiero iniciar con el rector John, precisamente para responder esta pregunta. Para usted como rector, ¿qué significa eso? Bueno, doctor, muchas gracias a todos por la invitación que me hacen. Me honra mucho estar con personas tan interesantes en nuestro sistema educativo. Yo creo que garantizar el derecho a la educación es que las instituciones educativas hagamos ya una reflexión interna para volvernos un poco más humanos, para flexibilizar un poco el aprendizaje en los jóvenes. Recordemos todos que también educar es cuidar y darle valor a los 3 principios de la educación. La equidad, vista como cuando hay una barrera que se puede ser superada y que el joven encuentre en nosotros la forma de superar esa barrera. La accesibilidad, que es el hecho de encontrar aquellas herramientas que puedan al sector educativo ofrecer una educación de calidad a los jóvenes. Y tercero, la continuidad, que es la puesta en marcha de todos esos planes que hemos preparado, que sean viables, que se adapten a la condición de cada uno de esos jóvenes. Gracias, rector, muy amable. Profesora, primero en aplaudirles a cada uno de nuestros invitados, estos estudiantes. Muy bien, bueno. Profesora Sandra, digamos desde la universidad uno dice, listo, yo empiezo a motivar a estudiantes como los 2 que pasaron aquí y dijeron, estamos súper emocionados, esto cambió de alguna manera mi práctica, le dio un significado a lo que es la pedagogía y la educación. Desde tu rol, ¿qué significa precisamente garantizar esa educación? ¿Qué mensaje tú le transmites a quien vas a dirigir en un trabajo como este para realmente hacerle ver la importancia que tiene esta modalidad? Bueno, primero que todo agradecer a la Secretaría de Educación el que haya permitido tener este equipo de trabajo con la Universidad de Cundinamarca desde el 2023. Es un programa que nos toca el corazón y sobre todo, antes que enseñar conocimientos, es la pedagogía del amor, la pedagogía del cuidado. Entonces, como coordinadora de práctica, para mí es muy importante que no solo los estudiantes tengan conocimientos académicos y otras, sino que tengan habilidades blandas, que sepan ponerse en los zapatos del otro, que tengan la oportunidad de poder brindarle al otro lo mejor posible. Entonces, como coordinadora de práctica, siempre buscamos que nuestros estudiantes tengan diversos escenarios para poder hacer su práctica, pero sobre todo que se haga una práctica que sea para la vida, como hicimos una ponencia en Manizales. Esta experiencia tuvimos la oportunidad de contarla en Manizales, la hemos contado en varios escenarios también, en aulas espejos, y es como con el cuidado, con el amor, con la preparación, podemos llegar a una familia que necesita el acompañamiento tanto académico, pero sobre todo emocional. Cómo ver la cara de alegría de los estudiantes cuando llegan nuestros docentes en formación a escucharlos, a acompañarlos, a estar en diferentes momentos con ellos. Entonces es muy importante para la universidad, ha sido un proceso muy significativo que ha aportado muchos conocimientos, porque hay cosas, como lo dijeron, aunque hay una inclusión en la carrera, pero pues ellos también tienen que
poner de su parte, investigar, adaptarse. Entonces ellos han sido unos titanes en estos procesos y de verdad que mil felicitaciones a ellos porque son los que hacen parte de este proceso. Perfecto, muchas gracias, profe. Bueno, y parte, digamos, de lo que decía ahorita y la razón por la cual me agrada muchísimo que el secretario de Salud se encuentre con nosotros es porque más allá de su rol y de la cantidad de cosas que tiene en el día a día, es una persona muy sensible frente a estos temas. Y con él hemos conversado en diferentes espacios de cómo trabajar temas de salud mental, cómo trabajar temas, en este caso, de personas en situación de enfermedad, y ahora que se nos viene también un hospital acá para Fusagasugá. Entonces, doctor Rodrigo, yo quería preguntarle cómo precisamente ustedes de ese rol, cómo considera que las instituciones educativas, las universidades y en este caso las secretarías de salud podemos articularnos para ofrecer una atención integral a esos estudiantes que están en esa condición de enfermedad. Un saludo muy afectuoso, lo digo porque tengo una especial estimación con el doctor Juan Camilo, nuestro secretario de Educación Municipal, muy respetuoso para el resto de los compañeros aquí en este espacio de trabajo, indudablemente para todos los asistentes, un reconocimiento también para el doctor Giovanni, conozco también de su trasegar y su motivación en estos temas tan sensibles. Efectivamente, doctor Juan Camilo, para mí es algo que mueve intensamente la fibra miocárdica, diríamos, en términos clínicos de médicos, pero el corazón en términos más reales en nuestra vivencia como seres humanos. Hay, digamos que, 3 aspectos sobre los cuales valdría la pena hacer una rápida reflexión. El primero de ellos es que, y se fundamenta en un principio que yo reitero en todos los espacios en los que tengo la posibilidad de intervenir o a los que soy citado por parte de las instancias políticas de nuestro municipio, y es que la salud es educación. Sin educación no es posible que exista salud. Y de nuevo volvemos a terminar de cerrar el ciclo. Una persona bien educada es una persona que tiene salud. Ese es un punto inicial. Un segundo punto, y que yo lo he planteado también en muchos escenarios, es que alrededor del año 1955, entre el 55 y el 60, en una universidad muy prestigiosa del mundo, un muchacho empezó a presentar un conjunto de signos clínicos que lo llevaron a un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, siendo previamente un joven sano. Este muchacho, pues un adolescente de nombre Stephen Hawking, seguramente que aquí todos hemos oído hablar algo de él, pues fue todo un paradigma de cambio de los paradigmas previamente establecidos en la concepción de la física y la comprensión que podemos tener nosotros los seres humanos de la existencia humana y de un universo, y que pues es también enunciado de forma muy resumida en su libro La breve historia del universo. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué hubiera ocurrido si Stephen Hawking hubiera nacido hoy, aquí en Colombia, 70 u 80 años después que lo que le ocurrió a él en el Reino Unido, en Inglaterra? Entonces, yo me interrogo profundamente si hubiéramos logrado nosotros tener el reto y las capacidades suficientes para haber sido los encauzadores de que se escribiera un libro y se plantearan las teorías físicas y matemáticas de las magnitudes de las que él hizo, modificando toda una estructura física previa a él, ¿cierto? Entonces, están por supuesto las personas quienes nacieron en condición de discapacidad, y de algunos de ellos tenemos unos referentes muy hermosos el día de hoy acompañándonos, pero no solo ellos, es que hay personas también que a lo largo de la vida, habiendo nacido sanos, entran en algún momento de ella a la condición de discapacidad, y también tenemos que hacer un enfoque y no dejarlos por fuera de nuestra óptica para que en algún momento dado que esto se presente, pues podamos hacer ese acompañamiento y promover y favorecer su desarrollo humano y su desarrollo personal, profesional, en todos los campos que podamos hacerlo. El tercero, pues ese sí es más digamos que como un cinturón de acero, porque estamos enmarcados dentro de unos parámetros de la norma. La ley nos genera unas limitantes que no podemos rebasar. Sabemos que en términos técnicos y legislativos estamos hablando de prevaricato y otro conjunto de delitos que, pues digamos que riñen contra todo aquello que queremos hacer en un momento dado.
Entonces, pues para aclaración de todos, es posible que muchos de aquí lo sepan, nuestro hospital de Fusagasugá, que está en territorio fusagasueño, es de propiedad del departamento de Cundinamarca, no del municipio de Fusagasugá. En ese orden de ideas, ellos tienen que acoger todas las directrices que desde la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Salud del departamento se les dé. Nosotros, como Secretaría de Salud Municipal, por supuesto que seremos unos convocantes permanentes para que orientemos el quehacer por rutas de estas características. Con el nuevo hospital que se va a abrir, que va a tener mucho más espacio físico, todos muy bien sabemos que nuestro querido Hospital San Rafael de Fusagasugá tiene ya una sobreocupación en todos los sentidos y no es posible sacar más espacios de donde ya no hay espacios para sacar más espacios. Entonces, yo lo veo con una perspectiva al día de hoy de empezar a sembrar la semilla, para que cuando ya entreguen la infraestructura, que tenemos la expectativa que sean 2 años, ya se haya concebido claramente el espacio suficiente para poder crear este tipo de aulas y pues sí, escenarios tan necesarios para establecer y reiterar que el desarrollo humano es para todos, no solo para algunos de quienes pudimos nacer, gracias a Dios, con menos deficiencias que otros. Yo creo que todos tenemos algún rayo en alguna parte de nuestro ser. Y pues en ese orden de ideas, y me excusa que lo digan así tan escuetamente, pero la perfección yo creo que es una utopía permanente de camino, no es un punto al cual se llega. Entonces tenemos, digamos, esas 3 condiciones que para mí en lo personal son muy claras. Quiero redondear para terminar. La educación es salud. Sin educación no hay salud y sin salud no hay educación. O sea, somos unos hermanitos gemelos, Castor y Pollux. Segundo, que pues, ¿qué ocurre con las oportunidades que estamos dando desde educación? Pero que también tenemos que promoverlas, proveerlas, como les decía, para finalizar la última parte, desde salud, que entonces nos lleva a que en la nueva construcción que haya en el Hospital Magno, pues que va a ser indudablemente de unas dimensiones descomunales frente al que tenemos, ya podamos haber generado, a partir de sembrar la semilla en este momento, el que brote el arbolito y que cada día sea más grande, en donde tengamos una atención inclusiva, incluyente, y que pues tenga la sinergia del componente educación y salud. Y esto porque, a diferencia del distrito, que pues nos da un gran ejemplo, nosotros somos un municipio de categoría 2, el distrito capital es de categoría 1 y más arriba, ¿cierto? Además, no nos descentralizamos en salud y no estamos certificados en salud. Entonces, tenemos muchos sueños que van más allá del reto personal y que traslimitan o no alcanzan a llegar hasta el componente de la legislación. Y que pues sabemos que es así, más no por eso se disminuye nuestro interés, nuestro propósito, nuestra motivación por hacer realidad y afianzar cada vez más proyectos como Crisálida. Listo, secretario, muchas gracias. Uno de los puntos que toca el secretario tiene que ver con que aquí por lo menos la semilla se está sembrando, pero resulta que Bogotá ya tiene un arbolito muy grande, en eso nos lleva muchísima ventaja. Uno podría pensar en que, claro, el presupuesto de Bogotá es grandísimo, pero más allá del presupuesto, hemos hablado acá, tiene que ver con un tema de voluntades, tiene que ver con un tema de una experticia que se reconoce en las maestras, los maestros, los rectores, las mismas hospitales. Te quería preguntar, Mara, ustedes desde la dirección allá y en ese recorrido, en ese trasegar que han tenido, ¿qué transformaciones estructurales consideras que necesita el sistema educativo? Digamos, aquí lo ponemos en términos colombianos, pero que les tocó a ustedes desde Bogotá, para que esa atención académica, para que estos programas no sean la excepción y decir, uy, mire cómo lo hizo Fusagasugá, es que eso no sea así, es la excepción de Bogotá, sino que sea algo de todo el país, que sea realmente una política a nivel nacional y que podamos garantizar esa inclusión. Bueno, yo me uno como a todo lo que han dicho ustedes, mis compañeros aquí de mesa, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es dar a conocer realmente el programa. ¿Qué ha sucedido en Bogotá? Llegan niños de todo el país y entonces me dicen es que llegó un niño de Barranquilla, pero es que el niño en Barranquilla, nosotros hasta ahora estamos empezando el tema de aulas hospitalarias. ¿Será que ustedes lo pueden atender? Le dije sí, pero necesitamos comunicarnos con el rector, con el coordinador. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos han dicho la mayoría de los? No, yo no conozco eso. Yo eso no lo puedo hacer, yo no quiero atender a ese niño. Le digo, no, señor rector, léase el decreto. Tenemos de pronto algo que nosotros en Bogotá estamos tratando de cambiar,
que es que el decreto dice que es para atención a niños oncológicos. Le hemos estado diciendo al ministerio, no, tenemos que cambiar eso, tenemos que hacer una adición, tenemos que hacer algo a ese decreto, porque no podemos decirle a un niño que llega con una fractura, no, usted no. No, nosotros en Bogotá atendemos a todos, a todos. Y yo considero que una cosa importante para que todo cambie es que en el país se conozca el tema de la inclusión, el tema del 1421 que habla de inclusión, el tema del 1470 que habla de apoyo académico especial. Es importante que lo conozcan, que no lo conozcan solamente los rectores, ni los coordinadores, ni el secretario de salud, ni el secretario de educación, ni las universidades, porque nosotros allá también trabajamos con la Universidad Distrital, con lo de apoyo, con los docentes en formación, pero a nosotros nos ha tocado formarlos para que ellos puedan trabajar con estos niños en situación de enfermedad. Esas son cosas que yo considero que deben cambiar, debe darse a conocer, debe darse, que es otra cosa que en Bogotá estamos luchando, que en las diferentes facultades se brinde conocimiento sobre educación inclusiva, que no lo tenemos. En Colombia no está aprobado lo de pedagogía hospitalaria. Estamos luchando, nos hemos reunido con varias universidades para decirles, mire, busquemos la forma de incluir ese trabajo de educación inclusiva en las diferentes licenciaturas. El Ministerio de Educación también debe hacerlo. En otros países como, bueno, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, el trabajo se hace desde el Ministerio de Educación, no desde las Secretarías de Educación, ni Secretaría de Salud, se hace desde los ministerios. Esto que les permite a ellos avanzar un poco más que nosotros. Perfecto. Y esa parte entonces, yo puedo aquí chiviar la noticia que tú me decías ahorita, cuando nos sentamos acá, y es, tú me hiciste una invitación como Secretaría de Educación y es, ¿qué podríamos hacer en conjunto? Me dijiste como, es la tarea que viene con la Secretaría entre la Secretaría de Bogotá y la de Fusagasugá, ¿cuál podría ser? Y ahí con el liderazgo de Erika. Se podría implementar las aulas hospitalarias, en fundaciones, clínicas. Ahorita estaba sentada al lado de la mamita y la mamita me decía, es que mi niña no la han podido atender. Entonces, es poderle brindar la posibilidad a que todos los niños en situación de enfermedad puedan poder continuar su proceso académico. Y claro que sí empezamos a trabajar. Podemos contar con ustedes, ¿cierto? En esa Claro asesoría, que sí. en ese compartir de experiencias. Sí. Vale. Ya para ir cerrando, digamos, bueno, rector. Gracias. Vea que me llama mucho la atención el hecho de poder que nuestras docentes, que están vinculadas al programa, pudieran estar al lado de ustedes, siquiera, digamos, una inversión de una semana, para que conozcan el diseño que hacen ellos curricular, que pudiéramos tener la experiencia, que pudieran tener la capacitación frente a algunas enfermedades que aquí cero, porque lo que decía el doctor Giovanni, aquí un paciente oncológico no hay forma de atenderlo, un estudiante oncológico no puede estar acá, lo trasladan inmediatamente para Bogotá porque aquí es imposible, y algunas otras enfermedades son las que no podemos atender acá. Entonces no sé si ese convenio, ya esa chiva que acaba de soltar el secretario de la cooperación, pudiéramos tener esa oportunidad que me parece que sería valiosísima. 15 años de experiencia no pueden quedar sin o compartirla con nosotros mínimamente. Muchas gracias. Gracias, rector. Pues por parte de Mara, lo que ya me dices, está toda la voluntad, ya nos toca entonces concretar eso y definir ese acuerdo de voluntad cómo sería, pero efectivamente la idea es poder aprender de los que ya han avanzado y que ellos también, ¿por qué no aprendan de todas las experiencias que desde Fusagasugá se vienen manejando? Yo quiero ir cerrando este conversatorio porque hay una pregunta que yo propongo más bien dejar ahí sobre la mesa porque me parece mucho más compleja para abarcarlo por tiempo, pero que va a ser nuestra apuesta el próximo año, y es
¿cómo hacer para que la evaluación y el currículo se flexibilicen realmente, tratándose de una oferta diferente, tratándose de un trabajo que se hace en casa, de una modalidad que nos reta? Y ahí vamos a tener un espacio bien interesante para poderles contar a ustedes. Pero yo quiero ir cerrando este conversatorio dándole la palabra a Andrés. Entonces, Andrés, aquí vamos a hablar ya para dejar un mensaje final de por qué este espacio es importante para todos, por qué es importante que tú puedas estar estudiando y cómo te sientes hoy. Bueno, mi secretario, yo very happy, estoy muy contento y orgulloso porque como estoy aprendiendo tanto en inglés, entonces pues le quiero agradecer a todos ustedes, inclusive también a mi secretario de salud que también está aquí presente, y bueno, pues decirle que thank you very much por many the apoyos, por apoyarme y yo me dije es me porque yo me di family just me di the king me di Fusagasuga yo me di yo me di Neni yes y también yo me di joven porque me dije y ya sé porque ustedes me enseñaron a serme una mejor persona y en la educación y también en la salud, que son muy importantes, y también porque eso le puedo brindar para todos mis fusagasugueños, porque yo como futuro alcalde haré mejores cosas para brindarles una mejor salud y una mejor inclusión. Por eso estoy muy orgulloso porque mi padrino, que es el doctor William, va a estar muy orgulloso de mí porque yo como tengo que ver mejores cosas por mi municipio. Gracias por escucharme. Congratulations, you are best student. Bueno, y toca seguir en inglés aquí la reflexión. No, muchas gracias, Andrés, de verdad, por participar y por hacernos ver lo importante que la gran responsabilidad que tenemos. Estamos formando un futuro alcalde, entonces tenemos una responsabilidad. Entonces, en un minutico, por favor, ¿qué cierre podemos decir frente a esto? ¿Por qué estos espacios son importantes y qué mensaje queremos dejar para el municipio frente a eso, profesor? Bueno, yo quiero agradecer nuevamente y también invitarlos a seguir sensibilizando. Pueden haber muchas leyes, pueden haber muchos decretos, pero si en las instituciones educativas y en los diferentes entes no tienen la sensibilidad para poder llevar a cabo estos procesos, entonces es muy difícil. No solamente, como lo dijeron ahora, el estudio está en una aula cerrada, hagamos del parque, de la casa, del espacio que compartimos con nuestros niños, un aula viva donde construyamos conocimientos. Desde la Universidad de Cundinamarca y la licenciatura quedamos abiertos a establecer convenios para poder seguir promoviendo Crisálida y otros proyectos que redunden en el beneficio de los niños, niñas y adolescentes con diversas capacidades y sobre todo apoyarlos emocionalmente, que ha sido un tema bastante difícil hoy en día. Muchas gracias, profesora. Rector, de paso, ahí aprovechando lo que decía la profesora ahora,
¿A qué se compromete en ese mensaje también desde su rol? ¿Y qué mensaje quiere dejar? No, nosotros estamos perfectamente comprometidos, hemos venido diseñando materiales para que las profes los lleven a los jóvenes, hemos buscado la flexibilización de los contenidos, de los tiempos, y que las docentes sean un poco más humanas, centradas más en el acompañamiento personal a esas jóvenes, que les promovamos su sentido de emocional, que sea un poco más tranquilos. Y aquí hemos buscado es que las profes, antes de calificar, de evaluar, estén permanentemente en retroalimentación con los jóvenes, cuáles son los intereses, que les acompañen, que valoren sus progresos y que nos entreguen un informe al final, ojalá satisfactorio, de los muchos o poquitos avances que hayan podido tener los jóvenes. Estamos comprometidos, secretario, siga contando con nosotros. Lógicamente tenemos muchas cosas por mejorar. Creo que nos faltan unos convenios un poco más como acordes a las necesidades, porque no somos médicos, necesitamos capacitación especialmente para todos, para que podamos saberle llegar a un estudiante que tiene una enfermedad temporal o una que sea crónica, qué sé yo, ¿no? Entonces sería ese tipo de cosas, generar algunas otras rutas de atención y lógicamente desde el colegio flexibilizar. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Un aplauso para el rector y también nos acompaña Magdalena acá, que es rectora. Les cuento que venimos de un encuentro de directivos docentes donde nos acompañó Empresarios por la Educación y me pareció muy bonito que la reflexión final es directamente de los rectores. Secretario, le apuntamos a lo mismo, no podemos hablar de una educación de calidad si esa no es inclusiva. El asunto es, necesitamos las herramientas, pero cuente con nosotros. Entonces, yo les quiero agradecer a ellos por la apertura, a las familias también, porque la idea es hacer un trabajo, alianza familia-escuela, pero creo que van a venir retos interesantes el próximo año para dejarle a nuestros niños del FUSA. Secre, ¿a qué nos vamos a comprometer entonces ambos y qué mensaje le queremos dar a este público frente a este tema del apoyo académico especial? Bueno, en primera instancia hay unos compromisos que son en cumplimiento de la norma, aunque pues ya ha sido muy explícito por ustedes que no es tanto lo que juega la norma, sino más las voluntades, ¿cierto? La expedición de los certificados para personas en condición de discapacidad. Ese es un ítem que para mí ha sido un reto permanente. Hay una serie de, no digamos de restricciones, sino de retos que nos competen a nosotros desde la Secretaría de Salud de FUSA gestionar con el Ministerio de Salud y con la Secretaría de Salud del Departamento, para que nos abran, digamos, una plataforma nacional en la que se pueden actualizar más y más casos de personas en condición de discapacidad y que a través de ello tengan el acceso y el derecho a una certificación válida para todo el proceso educativo y de muchas otras condiciones que la legislación aquí en nuestro país permite para las personas con esas condiciones especiales. Por una parte. Por otra parte, el continuar promoviendo espacios de sensibilización. Antes de llegar yo aquí esta mañana, estábamos dándole apertura a un foro de gestión de calidad en salud y pues obviamente de seguridad del paciente. Entonces, concluí yo diciéndoles a ellos, miren, esto es más de la sensibilidad. Puede estar la infraestructura, puede estar los equipos, pueden estar los medicamentos, puede haber grandes profesionales, pero si no trabajamos en la sensibilidad de los profesionales de la salud, no se va a poder despertar la empatía. Si no hay empatía, mucho menos va a poder haber pues ese grado de conciencia ya más profunda del alter ego, ¿cierto? Del que está enfrente mío, y es la compasión. Entonces, continuar en trabajos de estimulación de la empatía y de la compasión para toda nuestra comunidad de prestación de servicios del municipio. Gracias. Es que yo quiero que nos comprometamos aquí a algo y es, veámonos a 31 de diciembre, si el alcalde lo permite y si las circunstancias se dan también, estos cargos son siempre de difícil nombramiento y fácil remoción. Pero si llegamos a 31 de diciembre de 2026, saquemos un acuerdo en alianza con el Consejo donde realmente esto le metamos recursos y movilicemos desde ahí este tipo de programas. Entonces, pero podemos por lo menos patinar en el Consejo para que nos puedan prestar ahí. Ahí tenemos el reto y nos están grabando. Entonces, señor alcalde.
Listo. Bueno, Mara, entonces ya, mira, aquí está el compromiso, creo que le vamos a apostar un acuerdo grande aquí como Fusagasugá. ¿Qué mensaje quieres dejarnos desde nuestra querida Bogotá para este tipo de procesos y para nuestros estudiantes hoy? Y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, nosotros como Bogotá que nos comprometemos a seguirlos acompañando, a seguirlos apoyando. Si necesitan alguna asesoría en cómo organizar el acuerdo de voluntades entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación, fabuloso. ¿Qué recomendación de pronto considero que es muy importante? Que desde Secretaría de Salud se le brinde a los docentes que ustedes tienen formación en manejo del duelo, en bioseguridad, todas estas cosas que permiten que el trabajo de ellos sea mucho más fácil. Entonces, desde Secretaría de Educación, cuenten con nosotros, lo que necesiten, con gusto. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la atención, a ustedes invitados por la participación. Y hemos venido creciendo año a año con las voluntades de las administraciones, de los secretarios y de las personas que hemos estado ahí ir creciendo. Entonces yo quiero hoy convocar en esta silla a personas que han estado en todo ese proceso. Y vamos a darle la bienvenida a Sara. Sara es estudiante de Colegio Acción Comunal. Y Sara el otro año va para el grado 10º, ahora nos contará más. Y Sara es una de las estudiantes que más nos ha enseñado de lo que debería ser la escuela, de lo que es el proceso de educación. Y muchas gracias, Sarita, por estar acá. También una mamá, la señora Consuelo, la mamá de Andrés, que también nos encontramos en ese momento con la señora Consuelo. Andrés, no nos contaron, pero Andrés se graduó el año pasado de bachiller del Colegio Manuel Humberto Cárdenas Vélez, y hoy es un egresado, y obviamente doña Consuelo ha sido un apoyo en el conocimiento también de este proceso. También una docente de un colegio, la profesora Liliana Sopó, con quien también empezamos esta parte de la conexión con Bogotá, de la conexión con los hospitales. No, sigue al frente, tranquilo. Pues hay alguien que sabe, entonces lo que hay que buscar es cómo nos pueden apoyar. Y una profesional de la Secretaría de Educación que estaba en otra área y terminó en Crisalia, a Sandra Matamoros, que hace parte del equipo de Crisalia. Y en este proceso nosotros hemos tenido dos roles claves. Este año, pues con la gestión de nuestro secretario, se gestionó la vinculación de docentes de planta, pero el trabajo de Sandra ha sido más trabajo con la familia, un trabajo con el tema de salud, un tema con el bienestar, porque no es solamente la clase y el aprendizaje, sino que es un conjunto de acciones que requieren los estudiantes. Entonces, muchas gracias por estar todos. Ahora sí me voy a sentar. Muchas gracias por estar acá, a cada uno de ustedes, porque gracias a cada uno de ustedes hoy podemos estar en esta reunión y conocer lo que es el programa de apoyo académico y emocional. Como lo mencionaba, los estudiantes son los que más nos han enseñado. Yo soy profesor, pero como decía Fernando, uno aprende una cosa en la universidad, pero solo cuando se encuentra con la realidad es que verdaderamente empieza a aprender. Entonces yo les he traído una pregunta a cada uno para que desde su experiencia, nos pudieran contar hoy a todos, y le vamos a dar la palabra a Sarita. Si ustedes quieren complementar también algo adicional, pues también lo pueden hacer. Entonces, con Sara nos conocimos cuando Sara estaba en grado 6º, y yo le quería preguntar que Sara nos contara cómo
cómo viviste ese proceso académico en ese grado y cuál ha sido ese proceso que has desarrollado. Sara, además, como ha recibido tratamiento en Bogotá, entonces ha estado en las aulas hospitalarias en Bogotá. Pero cuando Sara no ha estado en las aulas hospitalarias, como la mayoría de los niños, están aquí en Fusagasugá. Entonces hemos establecido también una conversación cuando sabemos que, porque los niños nuestros no reciben los tratamientos acá, sino en Bogotá generalmente, o en Ibagué, o en Pasto. Entonces, a través de la conexión con las aulas hospitalarias en las entidades territoriales, nosotros establecemos una comunicación. Entonces tenemos comunicación con el Hospital Militar, con el Hospital La Misericordia, en el aula hospitalaria, y para eso hacemos conexión con la Secretaría de Bogotá. Entonces, Sarita ha estado en Bogotá y ha estado acá. Entonces, Sarita, ¿cómo ha sido ese proceso cuando comenzó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has aprendido? ¿Cómo ves hoy que estemos reunidos además acá? Y muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Bueno, en el primer año que estuve recibiendo quimio, me daban un plazo de una semana de descanso entre un plazo de 1 o entre 2 semanas de quimioterapia. Me daban un plazo de una semana de ir a descansar a mi casa, y en esos días iban sábado, viernes o domingo, el día que yo estuviera en buen estado, porque las quimios no me dejaban casi ni levantarme de la cama porque estaba muy deteriorada. En ese proceso yo viví unos buenos momentos con las profes que conocí. Me daban los talleres que me mandaban del colegio y hacíamos actividades después de que terminaba ese proceso. Después de tanto tiempo que yo estuve en ese proceso de quimioterapia, por fin pude tener un leve descanso prácticamente, por lo que ya había terminado mi proceso de 7 ciclos de quimioterapia, en el que ellas iban a reforzarme los temas que yo no entendía ya cuando estaba empezando a ir al colegio. Entonces eso me ayudó mucho, la verdad, porque yo tanto tiempo postrada en una cama no podía procesar muy bien los temas de un grado séptimo. Entonces ellas me daban las guías y me explicaban de una manera que fuera fácil de entender para mí. Después de eso, después de ya terminar ese proceso, ellas empezaron a ir a mi casa no para darme clases, sino para llevarme actividades, para tenerme a mí entretenida, porque yo vivía muy encerrada, muy apartada de todo, porque como yo casi no tenía pelo, entonces a mí me daba mucha pena socializar con las personas de mi entorno, así fuera con mi mamá, con mi abuelita, siempre me daba pena que me vieran así, porque yo la verdad estaba muy decaída. Entonces ellas iban a mi casa y me hacían actividades para refortalecer esa autoestima que ellas me querían dar a mí. Entonces les agradezco mucho a ellas por darme ese apoyo tan increíble y a ustedes por este amor tan inmenso que me han dado. Sara, ¿y qué te ha dado fuerza en todo este proceso? Es que casi me hace llorar porque conocemos a Sara desde hace mucho tiempo y hemos compartido con ella cada momento, entonces es emocionante. Pero ¿qué te ha dado fuerza en todo este tiempo para salir adelante con tu tema de salud, pero también con tu educación? Bueno, primero que todo, mi mamá, que me estuvo acompañando en todo este proceso, desde que empezó mi enfermedad hasta que terminó. Mi familia, que fue la que me dio un apoyo extra en todo esto, le ayudó mucho a mi mamá con su estadía ya en Bogotá, porque pues ella no podía trabajar mientras me cuidaba por lo que ella necesitaba dinero para salir a comer y eso, entonces mi familia la estaba apoyando mucho eso. Segundo, a ustedes como crisálidas que estuvieron en un momento muy difícil para mí, explicándome todo lo que a mí se me había
olvidado totalmente, porque de verdad es que este proceso fue muy duro, tanto que las cosas de las materias del colegio ya casi no se me acordaban. Y tercero, al Hospital La Misericordia por darme un apoyo tan inmenso en todo este proceso que tuve, por no dejarme sola, por siempre apoyarme, por siempre estar ahí pendiente de todo lo que me pasaba. Muy bien, Sara. Además, porque Sara, como estaba el tiempo en el hospital, entonces ya nos contaba cómo trabajaban allá. Y nos contaba de los materiales que le daban y nosotros, fíjate cómo copiamos nosotros lo que... Entonces era una infiltrada allá en el aula hospitalaria. Bueno, muy bien, Sara, muchas gracias. Señora Consuelo, agradecerle a usted de primerazo porque usted ha sido pues también una de esas mamás como las otras que están acá que han batallado por la salud de sus hijos y porque estén bien. Yo le quería que usted nos contara sobre cuáles son esos desafíos que ustedes como padres han enfrentado y qué aprendizajes han generado que podamos contarlos a las personas que a veces afortunadamente no experimentamos una situación de una enfermedad en alguno de nuestros familiares, alguno de nuestros niños. Entonces, ¿cuáles son esos aprendizajes y esos desafíos que usted ha cosechado en este proceso con Andrés? Son muchos desafíos. El momento que nació mi hijo, nació con 19 patologías y fuera de eso tiene discapacidad múltiple. El desafío de dejar mi empleo, mi profesión, cambiar mi parte económica cuando él nació, porque las estancias hospitalarias con él son muy largas. El desafío de saber que tengo que disfrutar todos los días a mi hijo porque está desahuciado. El desafío que en ese momento mi esposo es un paciente de cáncer y fallece, era mi único apoyo, y con la ayuda de Dios sacar adelante a Andrés. Entonces yo soy un número de mamás que no tienen red de apoyo, pero tienen una red de apoyo hermoso en el amor de Dios y el amor que Dios le pone a las personas que nos ayudan a nosotras. En ese desafío me tocó luchar por la salud de Andrés. Por ser el único paciente con 19 patologías de la zona del Sumapaz, no había el servicio. Me tocó demandar. Él se casó con la Fundación Cardioinfantil, que la considero como mi segundo hogar y la amo mucho. Gracias a Dios y a los médicos, Andrés está aquí hoy. Y gracias a ellos soy la mujer que soy ahora. Resulta que me tocó luchar mucho porque no había plan domiciliario para esta zona. Soy la pionera. Traje el plan domiciliario, detrás de ella vinieron todas las empresas domiciliarias y también se beneficiaron las otras EPS, porque si había para cuarto nivel, para una EPS, tenían que las otras también darlo y direccionarlos a Bogotá. Entonces yo veo a mi hijo como una bendición y que ha sido su misión en esta zona. También el reto de sacar solución, porque mi hijo depende de mí, mirar dentro de mí, porque también el reto que yo tenía como mujer, como persona era, ¿yo para qué estudié tanto? ¿Por qué soy una mujer tan preparada? ¿Para qué me sirve esto en esta situación? Pero descubrí el mundo que no es fácil, es bonito, que es el mundo crónico, que en nuestra familia no nos enseñan a nosotras las mujeres y llegamos a tener un hijo y que nos cambia la vida. Y descubrí que yo podía ejercer mi profesión ahí, y la estoy ejerciendo ahí. No solamente para mí, beneficio a muchas mamás, no solamente de acá, sino de Colombia, porque en la cardio tengo mi familia de mamás crónicas que nos escuchamos. También el desafío que asumía es saber desahogar mis angustias, porque la gente que no tiene pacientes crónicos les queda difícil entendernos, nos juzgan, hasta pronto nos pueden considerar en algunos casos que están locas, que se hacen las víctimas o que se puede pegar lo que pasó. Entonces, aprender a entender la gente, aprender a ver que hay otro mundo, que también hay que tener paciencia, entender que tenemos herramientas entre nosotras para poder salir adelante y se puede hacer, que nada se ha perdido, que tenemos que aprender porque esto es una enseñanza para toda la vida, que nos tocó esta situación y aceptarla y amarla y ver la gente de otra manera, ¿sí? No con odio, sino disfrutar la vida cada día.
y detrás de eso luchar con las EPS hasta el día de hoy. No ha sido nada fácil. No ha sido fácil yo ejercer mi profesión en el mundo normal, porque hay que pedir permisos, el chico se complica, toca llevarlo al médico, entonces empiezan las críticas de que porque usted lo lleva al médico, porque usted le saca más tiempo a él, que lo deje así. Es difícil, pero no imposible, porque hay personas de buen corazón y uno sabe hasta dónde se mide para ejercer o no, o buscar unas estrategias de trabajo para eso. En esa lucha yo quería que mi hijo no fuera un niño de cama viendo televisión todo el día. Yo decía, a pesar de su discapacidad, yo le he dicho a él que él también sale adelante y puede tener una luz, y lo invito a ver muchas personas con discapacidad, que si ellos pueden, él también puede, y que la vida hay que vivirla día a día, porque mire, ya conmigo lleva 19 años y aquí le dieron solamente 15 días de vida. Hemos cuidado todo lo de sexia porque es un paciente de 4º nivel, y yo le digo que él puede ser ejemplo para los demás niños. Y en esa lucha, la adaptación a una zona donde no se maneja 4º nivel, la parte de ciencia, la parte de atención, no es fácil. En clase, cuando yo lo meto acá a urgencia, me dicen, no mamá, él es de 4º nivel, no sé, ¿usted qué haría? Entonces uno se vuelve experto y empieza uno la lucha para el traslado a Bogotá, porque él va a estar en Fundación Cardioinfantil hasta que fallezca. Entonces no ha sido fácil eso. Y en la parte académica también. La Fundación Cardioinfantil en Colombia es el pionero en aulas hospitalarias y en Sudamérica. Andrés tuvo la oportunidad de ser uno de los primeros pacientes de aulas hospitalarias allá, hizo su preescolar y una parte de la primaria, pero el doctor Céspedes, el director de pediatría, me decía, Consuelo, te queda difícil, tú viajas mucho porque Andrés tiene 79 médicos, tú tienes que descansar, toca buscar la manera de cómo vincularlo allá. Yo decía, pero en Fusagasugá no hay, y yo tuve en ese tiempo la oportunidad de estar dentro de la alcaldía, pero no me escuchaban casi, hasta que llegó el doctor Giovanni y la profesora Liliana, escucharon eso, no sé cómo llegó allá Andrés, hicieron el contacto con la fundación, ahí les apoyé con algunos números, y me siento muy feliz porque no solamente benefició a mi hijo, y tengo entendido que fue el primer bachiller, sino que ha beneficiado a niños de otras aulas, es pionero con Fusagasugá en Dinamarca. Esto es muy lindo, muy hermoso, pero en ese desafío yo voy con la lucha también, que no sea solamente lo académico. Así como yo luché con el derecho a la educación de estos niños en sus casas, ahorita estoy en un sueño, que he contactado a una concejal de Silvania, he hablado gente acá de FUSA, a ver si, como todo, sí, se tiene que hacer. Es el desafío de que haya de pronto unas prácticas de estudiantes de servicio social de colegios, en la parte emocional. ¿En qué me refiero? Que tengan un espacio donde los niños puedan echar chistes, hacer algo virtual. Ellos se les está vulnerando por su misma situación familiar, ¿sí? No es que la familia lo quiera hacer, no, por su condición de salud. No tienen amigos. A veces hay problemas con niños de conducta porque no se saben comportar. Por lo mismo, ¿sí? Porque solamente su ejemplo es su papá o la persona que viva con ellos, ¿sí? No comparten con sus iguales y les hace falta, ¿sí? Esa parte, he soñado que toca buscar un espacio para eso, y yo he estudiado para eso y sigo estudiando para eso. Y ahí a la par van mis queridas mamás, mis queridos padres y los queridos familias. Yo digo, si yo puedo, que no tengo familia, ¿por qué no van a poder ellos? Más que tienen lo que yo no tengo, ¿sí? Pero yo tengo algo muy hermoso y dejo claro, que es Dios, que me ama mucho. Y Él me presenta gente que ha sido como red de apoyo. Nos falta mucho en Fusagasugá. Nos falta mucho que personas preparadas sepan escucharnos, ¿sí? Que podamos desahogarnos con alguien que no nos juzgue y nosotros sabemos qué tenemos que hacer, o que nos orienten. Es difícil, y yo también estoy trabajando sobre eso. Yo estoy estudiando la parte de cómo cuidar una cuidadora y cómo cuidarme yo, porque a mí me buscan mucho. Entonces, ahí a la vez estoy poniendo mi profesión en práctica, una de mis profesiones, y a la vez yo misma me cuido porque tengo que cuidarme yo, porque yo soy muy valiosa, y en segundo cuido a Andrés y cuido a las que me buscan. Y estoy en eso y estoy preparando eso porque es un sueño, porque aquí nos falta una manzana de cuidador, nos falta muchas cosas para nosotras, ¿sí? Que no es solamente una cuota monetaria, sino también una cuota importante que es quién nos escuchan. He visto muchos casos que si hablan con el esposo,
y como no tiene el conocimiento de esta situación o no la vive, entonces vienen los problemas familiares, separaciones, las abandonan, desesperadas, no saben qué hacer. Porque pues esto no es fácil. A nadie nos han criado en nuestros hogares cómo manejar una situación difícil de salud, así sea que nazcan con diagnósticos o que de pronto por un accidente la persona cambie su estilo de vida. Esos son muchos desafíos. Los desafíos los vivo día a día. Vivo su afán cada día para yo ser feliz, y si yo soy feliz, mi Andrés es feliz. Las cosas no son fáciles, pero tampoco me puedo quejar porque a pesar de todo lo que he vivido, aquí estoy y soy feliz y he aprendido a aceptar las circunstancias de la vida como vienen. Entiendo más las situaciones hospitalarias, entiendo más la gente, entiendo saber escuchar y que eso no me afecte, sino darles unas herramientas, no solamente de escucha, sino jurídicas, porque desafortunadamente a nosotros nos toman el pelo, nos hacen promesas, ¿sí? Nos engañan, a veces nos tratan mal. Y no es fácil, ¿cierto? Entonces hay que saber manejar esa emoción 100% que nos toca a nosotros, que es la de la frustración. Y pues yo le doy muchas gracias, primero a mi amado Dios, que tanto amo y que me acompaña. Segundo, pues a Secretaría de Educación, todo lo que ustedes hacen, todas las personas que están acá sentadas, porque pues todos nos dan una enseñanza a nosotros también. Le doy gracias a la vida, porque gracias a todos estos retos es que se han mejorado muchas cosas. Yo sé que en Bogotá hay cosas maravillosas, ¿sí?, que nos falta a nosotros, pero aquí también falta de pronto personas que de pronto den a conocer que les guste este tema y podamos ser como voluntarios, tener la sede de capacitarnos, podernos ayudar. También es tan hermoso, doctora, como usted ya lo ha visto en Bogotá, ver esas profesoras preparadas en aulas hospitalarias, ese derecho a la educación que es tan valioso, ¿cierto? Que se sientan valiosos, que saben bajar su nivel académico según la patología para que aprendan, y yo sé que aquí también lo hacen en Fusagasugá y están aprendiendo. Y la muestra de un botón es muchos niños, a la niña que está acá, mi hijo que me sorprende porque gracias a esto es que mi hijo, fuera que yo nunca le enseñé a leer porque pues yo soy jefe de familia y yo estaba trabajando, me sorprendieron cuando me dijeron que leyó. Me sorprendió cuando luché, llegó el IFES a mi casa a hacerle la prueba del saber a mi hijo y yo no sabía que mi hijo sabía inglés. Yo veía que él comparte muchas cosas en español, las traduce, ve todo en inglés, pero nunca le puse cuidado a eso. Cuando estaba con los especialistas de mi hijo, que allá en la clínica hablan inglés, porque es internacional, tiene charlas con ellos, yo casi me voy de para atrás y te dije, Dios mío, mi hijo me sorprende, no sabía que él le gusta eso, porque él le encanta la política, ¿sí? Y yo me meto a estudiar con él. Entonces mi reto para mí como mamá ahorita es aprender inglés, porque él sabe, yo no sé. Yo le dije, Andrés, tienes que empezar a hablar inglés en la casa y yo tengo que venir, tengo que aprender para que los dos seamos un equipo en esto. Ahora me va a enseñar a mí. Yo lo apoyo mucho porque siempre ha soñado con la política y se le facilita. Él sabe mucho de política porque vio mis libros de mi primer semestre de mi carrera y él le encanta eso. Él ya hizo un diplomado en manejo político este año y estoy mirando la parte educativa, quiero superarlo. Ahí hay un desafío por su nivel intelectual, ¿sí? No ha sido fácil como ubicarle, pero tampoco lo he descuidado, ¿sí? Ahí voy poquito a poquito haciendo esos pinitos. Así resumido, es la lucha del mundo crónico con familias y mujeres maravillosas que sacamos adelante a estos queridos familiares a pesar de tantos desafíos y a veces de muchos juzgamientos a nivel social de la gente que no siente lo que uno ha sentido. Muchas gracias por escucharme. Sí, doña Consuelo, Sara y todos nos han enseñado que las barreras no existen. El año pasado tuvimos una niña del Colegio Balsálice que se fue de vacaciones para España y estando en sus vacaciones se presentó una situación de salud. La niña por prescripción médica no pudo salir de España. Quedó hospitalizada durante mucho tiempo, pero nosotros empezamos a hacer las conexiones con las aulas hospitalarias en España y logramos hacerla. Yo por eso es cuando
ellos nos han enseñado que las barreras no están. Uno pensaría que es difícil porque a veces no nos podemos comunicar entre un colegio y otro, y en esa experiencia de Balsari nos pudimos comunicar con una aula hospitalaria que está en otro continente. Entonces es eso lo que ustedes nos han enseñado, que no estaban barreras y que hay que luchar. Bueno, para dar la palabra a Sandra Matamoros. Yo siempre he dicho que Sandra en ese equipo aporta mucho desde su experiencia porque es mamá de un adolescente. Y yo le quería que Sandra nos pudiera contar cómo se transforma esa aula en una casa. Usted que puede ver como el panorama ahí de llegar un profesor a la casa, el comedor se vuelve el escritorio, la cocina. Ustedes veían en los videos la mamá cocinando atrás, el niño en clase, y que Sandra nos contara un poquito de esa experiencia también sobre el acompañamiento. Bueno, para empezar, pues el nombre de este proceso tan bonito es Crisálida, que significa transformación. De ahí que llegar a una casa y saber que esa casa ahora va a ser su aula de clase, como lo dice el doc, ya sea la cama, la sala, el comedor. Es un espacio en el cual aprenden los papás, aprenden los niños, pero aprendemos mucho más nosotros, porque es un cambio que ellos tienen a veces repentino, tienen su salud completa y empieza a deteriorarse de un momento a otro. Entonces, lograr entender estas transformaciones no es fácil, ni para los niños, ni para los papás, ni para nosotros, pero ese es el proceso, es transformar todo esto y hacernos cada vez como más fuertes ante esos cambios, es tener la flexibilización de horarios, porque como no es un colegio, no podemos imponerle un horario a un niño. A veces llegamos y el niño está indispuesto, pasó mala noche o tiene sus dolores, entonces no podemos hacer la clase. Sin dejar a un lado lo pedagógico, esto se convierte en un proceso más de escucha, de empatía, de armonía, de creer en cada niño y en cada familia, que se transforman en guerreros, porque la verdad todos son unos guerreros. Aprendemos a escuchar sus silencios, sus gestos, aprendo a conocer cuando una mirada, un gesto. La verdad, perdón, pero han sido casi 3 años en que yo soy zootecnista, pero lo que he podido ir aprendiendo cada día me ha enriquecido mucho. Estos niños y sus familias nos enseñan demasiado. Es llegar a una casa y a veces encontrar a una mamá o un papá destruido y, como digo yo, poder sentarse a un lado de ellos, escucharlos. Quizás no soy psicóloga porque no lo soy, pero desde lo que he podido aprender y he podido vivenciar, les he podido prestar en algún momento una asistencia. Y para mí es enriquecedor, y como se lo digo al doctor Joanny, tratar de fortalecer las bases de ese hogar, porque las bases de estos niños y estas niñas son las mamás y los papás, y si ellos están fuertes, los niños van a seguir ese proceso de fortaleza. Entonces, pues nada, para mí ha sido súper enriquecedor, y agradezco esta bendición que tenemos, y amo a todos mis niños, de verdad, y agradezco a sus papás habernos dado la oportunidad y abrirnos las puertas de su casa para nosotros poder entrar, con las docentes que han sido un apoyo grandísimo, como lo decía la señora Jamie, saber que Mati volvió a leer, volvió a tener confianza, volvió a aprender, a recordar lo que en algún momento ellos creían olvidado. Los niños aman ese proceso, aman estar en casa, aman aprender, a que tengan la posibilidad de que si no entienden les vuelven a explicar y les vuelven a explicar de una u otra forma. Entonces ha sido muy bonito, y no podemos desligar lo emocional de lo pedagógico. Estos programas hacen que afloren los sentimientos humanos, porque hay algo clave, y es que la pedagogía, no hay cosa más humana que la pedagogía, aunque a veces pareciera que la olvidamos, pero no hay cosa más humana que la pedagogía, porque es el otro, es la función del otro.
Sandra, además, me parece chévere el trabajo que hace en cumplir los sueños de los niños. Esas imágenes que ustedes vieron al comienzo fueron trabajadas con los niños, con Sandra y con la inteligencia artificial, en cómo los niños se representan, cómo los niños en una situación ven un entorno y unos apoyos que son fundamentales. Le voy a dar la palabra a Liliana, que también es docente del Colegio Integral de Sumapaz y quien también comenzamos este proceso hace unos años, y recomendarle a Liliana que de pronto logrará complementar algo que la señora Consuelo dijo, que hemos empezado a hacer un trabajo, porque para nosotros el trabajo de los niños no es puramente académico, no es solamente unos aprendizajes, sino es también ese tema emocional que en el trabajo con los estudiantes de la universidad nos han ayudado mucho, porque son pares, porque son jóvenes, porque conversan de diferentes temas fuera de lo que es las competencias, las matemáticas, y en el Colegio Integral de Sumapaz empezamos a trabajar una experiencia con los estudiantes del servicio social, que Liliana, por favor, les cuenta para que la señora Consuelo también conozca. Pero la pregunta para Liliana es cuáles son esas transformaciones que requerimos en un colegio para que cuando los niños están pasando por una situación de salud, esas condiciones del colegio sean adecuadas y se conviertan en una fortaleza y no a veces en la barrera. Bueno, gracias, muy buenos días para todos. Ojalá no me contagie esa emotividad que tenemos en este momento, pero pues primero recordar todo lo que se ha hablado al transcurso de este evento, y es que tenemos claro que es la parte humana, es indispensable, y con este programa la pedagogía se transforma totalmente, nos obliga. Yo trabajo en todos los procesos de inclusión con estudiantes con discapacidad, y en el transcurso de todo el tiempo se ha luchado por la flexibilización curricular. Pero este programa nos obliga a flexibilizar. No es si queremos, no es si lo dejamos plasmado en un PIAR, en un plan de ajustes razonables, sino que nos obliga de verdad en la práctica a flexibilizar, porque no nos impide llegar con estas formas cuadriculadas que tenemos en el aula física. Nos encontramos con condiciones muy diferentes cuando nosotros llegamos a trabajar con estudiantes en situación de enfermedad. Entonces, lo primero es, y lo reitero, lo que han hablado, es la flexibilización curricular. Pero una flexibilización curricular no en el papel como siempre lo dejamos, aunque es primordial, y para todas las instituciones educativas, que lo tengamos contemplado en el PEI, que la oferta educativa de apoyo académico especial y emocional sea contemplado en los PEI. Cuando nosotros los tenemos contemplados en el PEI, podemos hacer transformaciones, pero que ojalá no se nos quede en el papel. Lo otro que también han venido hablando es que no sea de voluntades, sino que ojalá desde un acuerdo sean los recursos, se brinden todos los recursos necesarios, materiales, humanos, porque de esto depende la calidad de esta oferta educativa. Y se los digo también por la experiencia que nosotros empezamos a trabajar con Giovanni, y es que empezamos a trabajar con las uñas. Nosotros hicimos con amistades, con una enfermera jefe que nos ayudara a trabajar, a los docentes en formación que nos ayudara a trabajar todo lo de bioseguridad,
hemos acudido a psicólogos que nos han apoyado durante el programa también. Lamentablemente también hemos tenido estudiantes que ya no están con nosotros en este momento, y en esa capacidad de quienes están acompañando sepan llevar ese duelo. Es todo esto que nosotros hemos trabajado y que yo pienso que en este momento hemos tenido muchas ganancias. Y como todos lo han dicho, es gracias a nuestros niños y a las familias que hemos podido avanzar. Eso por un lado. Pero por otro lado es la articulación que hay en las instituciones con los profesionales o docentes que atienden directamente nuestros estudiantes en situación de enfermedad. Que haya un diálogo verdadero, que como decía Francisco, como decía Fernando, las guías que envían en los colegios no son pertinentes para los niños y no tienen en cuenta sus condiciones, unas condiciones en quimioterapia que no pueden, el niño puede trabajar. Entonces, que haya una verdadera articulación de esos dos procesos, una articulación intersectorial no solamente con salud, sino con esas redes de apoyo, de solidaridad. Tenemos estudiantes que llegamos a las casas y nos dicen no hay cómo hacer este experimento, no hay cómo hacer esto, porque los recursos se van en sus tratamientos médicos, en sus desplazamientos a Bogotá, y son mamás que no pueden trabajar. Entonces pienso que es una red intersectorial que debemos ir fortaleciendo. Por otro lado, yo sí pienso que se debe socializar más este programa y esta oferta educativa a todas las instituciones educativas, públicas y privadas. ¿Por qué? Porque sí, aunque nosotros hemos hecho ese evento, el año pasado lo hicimos, falta conocimiento. O sea, no todas las personas saben de este programa. Descubrimos estos estudiantes, y creo que aquí hay algunas mamás, no sé si ya se fueron, que los descubrimos por casualidad y no porque en el colegio tengan el conocimiento y la ruta que se debe implementar para poder vincular estos estudiantes en situación de enfermedad al programa de apoyo académico especial. Entonces yo sí pienso que es una tarea que tenemos que dar a conocer a los docentes para que haya de verdad esa articulación que estamos necesitando entre lo que nosotros deseamos que el niño en realidad que está en situación de enfermedad nos trabaje en casa, entre los docentes y los docentes domiciliarios. Entonces yo pienso que es un reto más que tenemos que ir encaminando para poder cumplir y brindarles cada vez una educación de calidad a los estudiantes que están en estos procesos. Por otro lado, me recordaba Giovanni, nosotros tenemos, como decía doña Consuelo, nosotros no queremos este programa y nosotros pues cuando empezamos este programa empezamos a documentarnos de Chile, de Argentina también y eso, y veíamos que es transitorio, que es en una parte transitorio. ¿Por qué? Y lo que nosotros luchamos es, en la medida de las posibilidades de salud médicas, ¿sí?, que el niño vaya en algún momento a la institución, porque más que academia, los niños necesitan socialización. Y como dice Sara, estaba encerrada, y en algunas ocasiones tenemos estudiantes con enfermedades que posibilitan ir de pronto en un momento a la institución. Esto nosotros queremos que continúe, que sea transitorio, en la medida de las posibilidades de salud, de su salud. Pero cuando esto no sucede o cuando son prolongadas, nosotros en la institución educativa municipal integral del Sumapaz, ¿qué hacemos también? Vinculamos unos estudiantes de servicio social. Ellos, pues después de hacer una capacitación con Giovanni, con los estudiantes que querían hacer este servicio social, se les enseñó cómo leer, cómo irles a leer a los estudiantes, cómo trabajarles, cómo a sus compañeros, porque es el vínculo que decía doña Consuelo, es el vínculo con sus pares,
todo el tiempo están con médicos, con adultos, con la mamá, con la abuelita, con los docentes, pero ¿en qué momento están ellos con pares para que puedan sentir el ser niños, el ser adolescentes? Eso es una parte fundamental. Entonces, pienso que nosotros empezamos en el integral del Sumapaz y ojalá lo pudiéramos trabajar en las diferentes instituciones, y es cómo desde el servicio social, porque ese es un verdadero servicio social, vamos a las casas de los estudiantes o de manera virtual como nos tocaba con Andrés, que tengan un espacio como de socialización, de juego, de conversar con el otro. Pienso que eso se debía también hacer en las instituciones y que deberíamos fortalecer ese proceso. Bueno, yo creo que podría seguir hablando, pero de verdad que esto es un espacio en el que todos nosotros nos nutrimos. Y de aquí de nosotros también depende divulgar el programa y saber que si hay alguna situación de un niño, un estudiante, un joven en situación de enfermedad, que se garantice su proceso y su trayectoria educativa. Que sí es cierto que lo importante es la vida, pero la vida se fortalece a través también del sentirse útil, del educarse, del compartir con los demás. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, porque ya el reloj nos empezó a avisar la finalización del panel, de verdad les voy a dar un momentico para que cada uno de nuestros invitados acá, de manera breve, concreta, pudieran dar un mensaje. Yo le diría a Liliana, ¿qué mensaje le haríamos a un profesor que en su aula identifica a un niño con una situación de salud compleja? A Sara, también le diría a Sara, ¿cuál sería el mensaje que le damos a los niños que pasan por una situación de salud y que deben seguir adelante en eso? Y señora Consuelo, usted también a los padres que afrontan eso, usted nos ha dicho mucho, pero ¿cuál sería un mensaje final concreto? Y lo mismo a Sandra. Entonces, para cerrar el panel, les pediría que fueran muy concretos con ese mensaje para que quedara ese mensaje hoy acá. Entonces, comenzamos por Sara. Yo les diría que nunca se rindan, porque esto es algo que pasa y que le deja un grande mensaje a uno en el alma de todo eso que pasó, y que la verdad esto es algo muy duro, pero con fuerza de todos los que lo apoyan alrededor de uno es fuerte y sigue adelante con la mentalidad de que uno va a salir de ahí porque soy valiente, soy fuerte, soy inteligente. Y que, como dice la Biblia, que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Bravo. Por eso es que nos tocan estas cosas tan difíciles. Sara siempre nos contaba que ibas a ser psicóloga, ¿todavía mantienes? Sí, señor. Bueno, ya estás más cerca. Bueno, Sandra, empecemos de allá para acá. Sandra, la señora Consuelo y Liliana. Bueno, el mensaje que yo le podría dar a los profesores hoy en día es empatía, sentir un poco más de empatía y de amor por lo que estamos viendo, que si yo sé que tengo un alumno y lleva 2, 3, 4, 5 días sin venir, algo está pasando, indaguemos, miremos qué puede estar pasando. Mire, yo conozco muchos niños que han llegado al programa porque el vecino les dijo, porque la señora, en estos momentos acá hay una mamita que me dice, Sandra, yo sé de una niña que está ya enferma para que hable con la mamá, pero en el colegio nunca se ha sensibilizado ni se ha socializado que es Crisálida y cómo nos puede fortalecer y ayudar. Entonces, nosotros no nos podemos enterar de todos los casos, pero ustedes como docentes, como rectores, profesionales de apoyo, orientadores, sí están todos los días en ese círculo, en ese contexto, y ustedes tienen más conocimiento que nosotros. Entonces, por favor, apóyennos de esa forma, seamos más empáticos con los niños y sus familias. Bueno, yo me voy a tomar la vocería y para nuestros dos queridos secretarios, el de Educación y el de Salud.
doctor de salud. Veo un vacío muy grande en la parte del plan domiciliario en todas las EPS de nuestro municipio. No sé qué estrategia de pronto desde su oficina nos podría colaborar, porque ellos sí conocen la gente que llega a hospitalizarse en casa y no me la van a dar a mí, porque yo luché sobre ese tema, para que sea como un conocimiento desde la EPS hacia los medios de comunicación que son tan ricos, los de la alcaldía, una propaganda, algo para que la gente que está dentro de sus casas y no pueden salir por la misma situación, tengan conocimiento a través de la emisora de que hay este hermoso programa. Y un reto, un sueño, y si yo puedo participar ahí de manera voluntaria, listo. ¿Por qué no, doctores, soñar con una olimpiada, discapacidad de pacientes hospitalizados en casa que no ha habido en Colombia? Podemos ser los primeros. Esa puede ser de pronto un concurso de dibujo, un concurso el que lea bien, puede ser virtual, presencial. Es algo soñador, sí, pero es algo que nos va a fortalecer, porque de ahí vamos a coger la experiencia y ahí podemos coger la otra discapacidad del joven y del adulto. Ya nos volvemos más expertos y ellos, esto les da vida, porque se sienten útiles y van a ver algo novedoso. Pues les dejo ese sueño. En nombre de todos mis queridos y amados pacientes hospitalizados en casa. Pues Sandra ya lo dijo, empatía. Yo le diría a mis compañeros docentes, hay que tener empatía y sentir humanidad. A través de eso yo pienso que nosotros vamos a lograr mucho. Estudiantes que no son visibilizados, que no vuelven a las escuelas y a nosotros no nos duele. No sabemos dónde están, pero no preguntamos dónde están. Y decir que la escuela es vida y como tal nosotros tenemos que educar para la vida. Les voy a decir algo que se me olvidó y fue la experiencia que tuvimos con Sara. Cuando Sara había perdido sexto, porque no tenía conocimiento, creo que todavía no estaba el programa, y perdió sexto, porque Sara no pudo asistir a la institución educativa. Al otro año, el otro sexto que hizo, ya empezamos nosotros con el programa de apoyo académico especial. Y en sus procesos que ella contaba de quimioterapia, pues había momentos en que pues obviamente no se podía trabajar con Sara. Cuando nosotros le dijimos a Sara que había sido promovida, fue algo, o sea, maravilloso, alegre, y decía, pero ¿cómo así que yo voy a pasar el año si yo no me lo merezco? Sara sabía de cuántos medicamentos tenía, cuáles eran sus medicamentos, qué hacían sus medicamentos en su cuerpo, qué cantidad tenía que tomar de medicamentos, sabía toda la parte de resiliencia que ella tuvo frente a su enfermedad, y ella era la que daba más fortaleza a su familia. Como nos contaba, como compañeritos en las UCIs, en los tratamientos oncológicos, y ella estaba ahí, por algo quiere ser psicóloga. Yo hablaba con los docentes y les decía, quiero que un niño del grado de sexto me diga en química lo que sabe Sara, que a través de la espiritualidad y la fortaleza que ella tiene en religión y en ética, miremos a ver cuáles son los procesos trabajados por Sara, la resiliencia, toda la cuestión matemática. Ella sabía cuánta cantidad de medicamentos tomaba. Y si les sigo diciendo todo lo que Sara nos estaba enseñando, lo que estaba pasando en su proceso y todo, yo creo que empezamos asignatura por asignatura. Y le diría a cada profesor, Sara sabe mucho más que cualquier niño que está en el aula en este momento. Por eso Sara fue promovida. Y pienso que la invitación a los docentes es que miremos la educación de esa forma. No miremos una educación cuadriculada dentro de un aula educativa. Gracias. Bueno, entonces muchísimas gracias y yo pido un aplauso para mis compañeros de
Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Consuelo, Liliana y Sandra. Muchas gracias.